Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un documento legal clave para la vida diaria, allá en el Estado de México. Es la Ley de Justicia Cívica, tanto estatal como municipal. Tenemos aquí los puntos esenciales de esta normativa. Una normativa que busca transformar cómo se gestionan los conflictos vecinales y las faltas administrativas. Nuestra meta hoy es entender la filosofía detrás de esta ley, ver cómo operan en la práctica los juzgados cívicos, qué garantías tienen las personas involucradas y, claro, qué tipo de comportamientos busca regular. Queremos descifrar, en resumen, su apuesta por una mejor convivencia cotidiana. Exactamente. Y es que la justicia cívica opera en un terreno crucial, ¿no? El de esos conflictos que, si no se atienden a tiempo, pueden escalar fácilmente. Su propósito fundamental es fomentar una cultura de paz, de legalidad, ofreciendo vías más ágiles, quizá más cercanas, para resolver roces vecinales o alteraciones al orden público. Es una herramienta con un fuerte componente preventivo, buscando, como dice la ley misma, solucionar conflictos cotidianos y evitar que lleguen a más. Muy bien, pues entremos en materia. La ley, desde el principio, establece sus objetivos principales. Busca garantizar el acceso a esta justicia, fijar normas mínimas de comportamiento cívico, definir infracciones y sus sanciones, y algo que me parece muy relevante, impulsar mecanismos alternativos para solucionar disputas de forma pacífica. Y justo ahí emerge un concepto central, la cultura cívica. La ley no se enfoca únicamente en sancionar, en el castigo. Promueve activamente valores como la corresponsabilidad, o sea, entre ciudadanos y autoridades. También la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación. La conciliación también menciona. Exacto, la conciliación. El respeto a los derechos humanos, por supuesto, la no discriminación, la solidaridad y hasta el sentido de pertenencia comunitaria. Aspira, digamos, a un cambio cultural hacia la armonía social. Entendido, y la ley también define actores y conceptos clave. Por ejemplo, el juez cívico. La autoridad central. Sí, la autoridad que resuelve y sanciona. Luego, los mecanismos alternativos de solución de controversias, que son básicamente la mediación y la conciliación, ¿cierto? Así es. Y hay un término que me llamó la atención: medidas para mejorar la convivencia cotidiana. ¿Qué son exactamente? Suena interesante. Sí, lo son. Son acciones específicas diseñadas para infractores que presentan ciertos perfiles de riesgo. Estos perfiles se identifican a través de una evaluación psicosocial. La idea es ir más allá de la sanción superficial, ¿sabes? Y atender las posibles causas de fondo del comportamiento infractor. Es uno de los aspectos, yo diría, más distintivos y modernos de esta ley. Definitivamente un enfoque interesante. Ahora, ¿quiénes son los responsables de aplicar esta ley? Es una lista algo larga, ¿no? Sí, la normativa señala a varias figuras. Está el Poder Ejecutivo Estatal, claro, los ayuntamientos, los presidentes municipales, las secretarías del ayuntamiento, los propios jueces cívicos y sus secretarios, y por supuesto las policías, tanto la estatal como la municipal. Todos tienen un rol. Y los ayuntamientos, mencionas, tienen un papel fundamental. Crucial. Ellos deciden cuántos juzgados cívicos se necesitan en su municipio. Deben equiparlos adecuadamente y son responsables de seleccionar y designar al personal clave. O sea, juez, secretario, facilitador. Exacto, esos puestos clave, que son propuestos por el presidente municipal. Y también tienen la facultad de removerlos si incurren en faltas graves como, cometer delitos o tener responsabilidad administrativa comprobada. Además, tienen la tarea de promover activamente la cultura cívica a nivel local. Hablemos entonces de los juzgados cívicos, que son como el escenario principal de todo esto. La ley es muy específica sobre cómo deben ser y funcionar. Les da autonomía técnica y operativa. Aunque dependen administrativamente de la Secretaría del Ayuntamiento. Y un punto clave: deben operar 24 horas al día los 365 días del año por turnos. Eso es un gran compromiso. Sin duda. Y el equipo mínimo requerido es bastante completo. Fíjate, juez, secretario, un facilitador especializado en mediación y conciliación, un médico legista. Y aquí viene lo novedoso, como decías, un psicólogo. Sí, eso me llamó la atención. Además, policías de custodia y personal administrativo. Y la infraestructura también está detallada.
sala de audiencias, un área de recuperación para personas bajo efectos de alcohol o sustancias, Una especie de área de observación. algo así, sí. Una sección separada para adolescentes, área médica y psicológica, y celdas o áreas de aseguramiento, pero diferenciadas por sexo. Muy específico todo. La inclusión de un psicólogo de planta suena realmente significativa. ¿Qué rol juega exactamente esta figura? Bueno, el psicólogo realiza evaluaciones psicosociales a las personas presentadas. Esto sirve para determinar esos perfiles de riesgo que mencionamos antes. Ayuda a entender mejor las circunstancias del infractor y también puede evaluar el posible daño emocional a las víctimas, si las hay. Sus dictámenes son cruciales para decidir si se aplican las medidas para mejorar la convivencia cotidiana. Ah, claro. ¿Y qué tipo de medidas serían más adecuadas? Es un pilar del enfoque, pues más rehabilitador o reeducativo de la ley. Entiendo. Y el resto del personal clave, como el juez cívico, también requiere una preparación específica, ¿verdad? Por supuesto, el juez cívico debe ser licenciado en Derecho con experiencia mínima de 3 años y tener al menos 28 años. Sus funciones son amplias, desde determinar si hubo infracción y dirigir las audiencias, hasta promover activamente soluciones pacíficas, ordenar esas evaluaciones psicosociales y, siempre claro, garantizando los derechos humanos. ¿Y el facilitador? El facilitador, que puede tener formación en Derecho, Psicología, Sociología, Trabajo Social u otras áreas afines, debe estar certificado por el Centro Estatal de Mediación. Él o ella es quien guía los procesos de diálogo para intentar llegar a acuerdos. ¿Y para asegurar la idoneidad de estas figuras? Exacto. La selección de jueces, secretarios y facilitadores se realiza mediante convocatoria pública. Transparencia. Y no basta con ser seleccionado. Deben recibir capacitación continua. ¿En qué temas? Pues temas cruciales: derechos humanos, perspectiva de género, justicia restaurativa, atención a grupos vulnerables. Es una formación constante. Los jueces, además, tienen un periodo de 4 años en el cargo, con posibilidad de ser ratificados una vez según su desempeño. Pasemos ahora a los derechos de las personas. Si alguien presenta una queja, ¿qué garantías tiene según esta ley? A ver, la ley establece que el quejoso tiene derecho a una justicia pronta, expedita, a ser tratado con respeto, a ser escuchado, por supuesto, a presentar pruebas, a recibir orientación sobre el procedimiento y, muy importante si aplica, a que se le repare el daño. ¿Y qué pasa con la persona acusada de la infracción? ¿Cuáles son sus derechos? El probable infractor también tiene derechos fundamentales, claro. Tiene derecho a que se le informe claramente de qué se le acusa y quién lo acusa, a ser oído antes de cualquier decisión, a la presunción de inocencia que es básica, a un trato digno, a contar con un defensor, ya sea público o privado, a recibir asistencia médica si la necesita y a solicitar que la sanción de arresto o multa se conmute por trabajo en favor de la comunidad cuando esto sea procedente. Mencionaste antes un trato especial para adolescentes. ¿Podrías detallar un poco más cómo funciona eso? Sí, claro. La ley es muy cuidadosa con los adolescentes, definidos como personas entre 12 y menos de 18 años. El procedimiento es distinto. Primero, siempre se debe notificar y citar a sus padres, madres o tutores, o si no están disponibles, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La audiencia debe ser privada, no pública como las de adultos, y lo más importante, y esto es clave, nunca se les puede imponer arresto ni multa. Vaya, entonces, ¿qué tipo de consecuencias se enfrentan si cometieron una infracción? La consecuencia principal son justamente las medidas para mejorar la convivencia cotidiana. Estas se determinan a partir de esa evaluación psicosocial que realiza el psicólogo del juzgado. Para los mayores de 15 años, también se puede considerar el trabajo en favor de la comunidad. ¿Y los padres? Bueno, se establece la corresponsabilidad de los padres o tutores. Son corresponsables en el cumplimiento de estas medidas y también en la reparación del daño, si lo hubo. Es un enfoque que busca ser formativo, restaurativo, no meramente punitivo, aunque, claro, siempre está el desafío de equilibrar esa visión con la necesaria rendición de cuentas por los actos. Tiene sentido. ¿Y cómo arranca un procedimiento ante el juez cívico? ¿Cuáles son las vías? Hay 3 vías principales. La más común, supongo, es por flagrancia. O sea, cuando la policía detiene a alguien cometiendo la infracción en el momento y lo presenta directamente al juzgado. Ok. Otra es por remisión de otra autoridad administrativa, quizá alguien de desarrollo urbano, no sé.
Y la tercera es a través de una queja presentada por un ciudadano afectado, alguien que va y dice, mi vecino hizo esto. Y mencionaste algo de medios digitales. Así, un detalle moderno. La ley indica que se debe privilegiar el uso de medios digitales en los procedimientos, siempre que sea posible y garantice los derechos, claro. Para agilizar, Y una vez que alguien es presentado, ¿cómo es el procedimiento típico? generalmente incluye un registro de la persona, por supuesto. Se le informan sus derechos de inmediato. Se le realiza un examen médico. Realmente es pública. Excepto para adolescentes, dijiste. Exacto, excepto en casos de adolescentes o si hay que proteger datos sensibles. En la audiencia se escuchan a las partes, se desahogan pruebas si las hay, y el juez resuelve, determina si hubo o no infracción y, en su caso, impone la sanción correspondiente. Si el caso inició por una queja ciudadana, el procedimiento tiene algunas variaciones, como la citación previa de las partes para que comparezcan. Y entiendo que hay un fuerte énfasis en intentar resolver las cosas pacíficamente primero. Fundamental. La ley lo recalca. Al inicio de la audiencia, sea cual sea el origen del procedimiento, el juez tiene la obligación de invitar a las partes a intentar resolver el conflicto a través de la mediación o la conciliación. Y para eso está la figura del facilitador especializado, para ayudarles en ese proceso. ¿Y qué pasa si logran un acuerdo mediante esa vía? Si logran un convenio, este tiene la misma fuerza que una sentencia judicial. Se considera cosa juzgada. O sea, es vinculante. Totalmente. Y si alguna de las partes lo incumple después, la otra puede acudir nuevamente al juez, ya sea para exigir su cumplimiento forzoso o para pedir que se reanude el procedimiento original y se imponga la sanción que correspondía. Pero hay casos donde no se puede mediar, ¿verdad? Sí. Hay una excepción muy importante y muy clara en la ley. Prohíbe expresamente usar la mediación o la conciliación en conflictos donde exista violencia de género, específicamente contra mujeres, niñas o adolescentes. Ahí no hay negociación posible, el procedimiento sancionador sigue su curso. Es una protección clave. Ok, entonces, si no hay acuerdo o no aplica la mediación y el juez determina que sí hubo infracción, ¿cuáles son las posibles sanciones? La ley contempla principalmente 4 tipos. Primero, una amonestación que puede ser verbal o escrita. Luego, la multa. Esta se paga en la tesorería municipal y se calcula en UMAS, las unidades de medida y actualización. Sí, las que se usan para muchas referencias legales y fiscales en México. Exacto. Tercero, el arresto. No puede exceder las 36 horas y, muy importante, debe cumplirse en instalaciones separadas de las de personas detenidas por delitos penales. Y cuarto, el trabajo en favor de la comunidad, o TFC. Además de estas, el juez también puede ordenar la reparación del daño causado por la infracción. ¿Y cómo se decide qué sanción aplicar y cuánto? ¿Hay niveles? Sí, las infracciones se clasifican en 4 clases: A, B, C y D. Van de menor a mayor gravedad. Cada clase tiene asociado un rango de multa, en UMAS, un rango de horas de arresto, y, para las clases A, B y C, un número específico de horas de trabajo en favor de la comunidad por las que se puede conmutar el arresto o la multa. ¿Podrías dar un ejemplo rápido? Claro, una falta clase A, la más leve, podría implicar, no sé, de 5 a 20 UMAS de multa, o de 6 a 12 horas de arresto, y esas horas de arresto, o la multa, podrían conmutarse por 3 a 6 horas de TFC. En cambio, una clase D, la más grave, puede llegar hasta 100 UMAS o las 36 horas máximas de arresto. La ley también contempla que, bajo ciertas condiciones, especialmente si hay evaluación psicosocial, las sanciones puedan conmutarse por las medidas para mejorar la convivencia cotidiana. Hablemos un poco más de ese trabajo en favor de la comunidad. ¿En qué consiste exactamente? Suena diferente a solo pagar una multa. Sí, es una sanción que busca una retribución más directa a la sociedad. No es remunerado, claro, y se realiza preferentemente en la zona donde se cometió la falta, para que tenga una conexión local. Puede incluir tareas como, limpieza o restauración de espacios públicos, parques, calles, reforestación, participar en talleres o pláticas sobre civismo, apoyar en eventos comunitarios, culturales o deportivos organizados por el municipio, e incluso, si la persona tiene una profesión u oficio útil, podría dar pláticas o realizar tareas relacionadas con eso, como servicio a la comunidad. La idea es que la sanción tenga un sentido reparador y sea visible para la comunidad.
Y volvemos a las medidas para mejorar la convivencia cotidiana. Mencionaste que son un tipo especial de TFC. ¿Cuál es la diferencia clave? Porque son distintas. Las causas subyacentes del comportamiento infractor no se enfocan solo en el acto, sino en por qué ocurrió, basándose en la evaluación psicosocial. Ah, ahí entra de nuevo el psicólogo. Exacto. Pueden tener un componente más terapéutico o reeducativo, buscando reducir la probabilidad de que la persona vuelva a cometer infracciones, o pueden consistir en trabajo comunitario, pero enfocado en reparar el daño específico causado por esa persona. Requieren un convenio formal entre el infractor y el juez, un seguimiento por parte del juzgado y a menudo la colaboración de instituciones especializadas, ya sean públicas o privadas, como centros de adicciones, terapeutas, etc. Son, en teoría, una intervención mucho más profunda que una simple sanción de multa o arresto. Buscan un cambio real. Entiendo. La ley seguramente lista muchas conductas específicas que se consideran infracción. ¿Podrías darnos una idea general del tipo de cosas que cubre, para que nos demos una idea? Sí, claro. La ley es bastante detallada y agrupa las faltas según el bien jurídico que protegen. Es una forma de organizarlas. Por ejemplo, contra el bienestar colectivo están cosas como causar ruido excesivo que moleste a los vecinos. El clásico problema vecinal. Exacto. Obstruir banquetas con objetos, ingerir bebidas alcohólicas o drogas en vías públicas no autorizadas, o incluso la reventa de boletos a sobreprecio. Contra la seguridad, encontramos cosas como arrojar líquidos o sustancias molestas a otros, usar pirotecnia sin permiso o ingresar a zonas restringidas sin autorización. ¿Y contra la integridad de las personas? Contra la integridad o dignidad, la ley incluye explícitamente el acoso callejero. Lo define como proferir palabras, ademanes, señas obscenas o insultantes o de índole sexual que resulten ofensivas. Qué bueno que se incluya específicamente. Sí, también tener relaciones sexuales o actos exhibicionistas en público. O insultar o condicionar el servicio a mujeres que estén amamantando. Y también cubre lesiones leves, las que sanan en menos de 15 días y no ponen en peligro la vida. Aunque aquí, la ley permite la conciliación si se repara el daño. ¿Y temas de propiedad o medio ambiente? En cuanto a propiedad y medio ambiente, tenemos conductas como abandonar muebles o enseres en la vía pública, tirar basura o escombros fuera de los lugares autorizados. Algo muy común, lamentablemente. Sí. No recoger las heces de mascotas en la calle. Pintarrajear fachadas ajenas sin permiso, si el daño es menor a cierto monto, o desperdiciar agua de forma notable. Contra la salud pública está lo obvio. Orinar o defecar en lugares públicos no destinados a ello. También fumar donde está expresamente prohibido o incumplir medidas sanitarias en caso de contingencias epidemiológicas. Y finalmente, contra la tranquilidad. Contra la tranquilidad de las personas, la ley menciona permitir que animales considerados peligrosos anden sueltos sin las medidas de seguridad necesarias. También insultar o agredir a alguien por motivos de discriminación, género, raza, orientación sexual, etc. Resistirse a un mandato legítimo de la autoridad, oponerse a una revisión de rutina. Y muy importante, y esto cierra el círculo, incumplir los acuerdos a los que se llegó en mediación o los convenios de las medidas para mejorar la convivencia. Eso también es una infracción. Es una lista bastante amplia. Cubre muchas situaciones cotidianas. Y supongo que el juez no aplica la sanción máxima en automático, ¿verdad? Debe haber matices. Exacto. No es una tarifa plana. La ley obliga al juez a individualizar la sanción. Debe considerar varios factores al momento de decidir. Por ejemplo, la gravedad de la falta en sí misma, el daño producido, no solo material sino también el impacto en la víctima o la comunidad. Si hubo intención o fue, digamos, un descuido. Si se amenazó o agredió a la autoridad al momento de la detención. El peligro que se generó a otras personas. ¿Y las circunstancias del infractor? También, las circunstancias personales del infractor son clave. Su situación económica, social, cultural, incluso pueden ser atenuantes. Los resultados de los exámenes médico y, sobre todo, psicosocial, pesan mucho. Y, por supuesto, si la persona es reincidente. Todo eso se pone en la balanza. Hablando de reincidencia, ¿cómo la maneja la ley? ¿Qué pasa si alguien comete faltas repetidamente? Bueno, se considera reincidente a quien comete 2 o más infracciones de la misma clase o 3 de diferentes clases en un periodo de 12 meses. Esto funciona como un agravante al momento de imponer la sanción, o sea, probablemente la sanción sea más severa. Pero, ¿aún así pueden acceder a las medidas especiales? Sí, y eso es interesante.
Incluso los reincidentes pueden ser canalizados a las medidas para mejorar la convivencia cotidiana, especialmente las de tipo terapéutico o reeducativo. Es como un reconocimiento de que puede haber un patrón de conducta que necesita abordarse más a fondo, no solo con sanciones repetidas. La ley también establece plazos de prescripción, para que las cosas no queden abiertas indefinidamente. ¿Cómo funcionan? Generalmente, la posibilidad de que un ciudadano presente una queja prescribe a los 15 días hábiles de ocurridos los hechos. La facultad de la autoridad para iniciar el procedimiento y sancionar prescribe a los 6 meses desde que se presentó la queja o ocurrieron los hechos y fue flagrancia. Y la sanción misma, si la persona la evade, prescribe al año. Entendido. Otro elemento que menciona la ley es un registro de personas infractoras. ¿Para qué sirve exactamente? Son un poco a control. Bueno, tiene una doble finalidad, según la ley. Este registro lo opera la Autoridad de Seguridad Pública en coordinación con los juzgados cívicos. Por un lado, sí ayuda a individualizar las sanciones al permitir verificar si alguien es reincidente o no. Para aplicar los agravantes que mencionaste. Exacto, pero por otro lado, y esto es muy importante, la información que se genera, claro, de forma agregada y disociada para proteger datos personales, sirve como insumo para diseñar políticas públicas, para entender dónde ocurren más ciertas infracciones, qué tipo de problemas son más recurrentes, y así poder crear estrategias de prevención del delito más focalizadas o programas sociales específicos. Es una herramienta de diagnóstico para la prevención. Por supuesto, su manejo debe ser confidencial y respetar todas las leyes de protección de datos personales y también las del Registro Nacional de Detenciones. Vale, tiene sentido esa doble función. La ley también habla de participación vecinal, ¿no? Sí, incluye un apartado sobre eso. Llama a las secretarías del ayuntamiento y a las direcciones de seguridad pública a crear programas para acercar los juzgados a las comunidades, para trabajar juntos en detectar problemas locales y fomentar la prevención de infracciones desde la propia comunidad. Busca involucrar a la ciudadanía en la construcción de esa cultura de legalidad y paz. Y una última pregunta práctica. Si alguien no está de acuerdo con la decisión final del juez cívico, ¿tiene alguna opción? ¿Puede apelar o algo así? Sí, claro. La ley prevé que las resoluciones de los jueces cívicos pueden ser impugnadas. Se puede acudir a los recursos administrativos que establezca el propio municipio en su reglamentación, o en su caso, se puede ir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Para eso hay que seguir las reglas que marca el Código de Procedimientos Administrativos del Estado. O sea, si hay vías para revisar las decisiones. Haciendo un balance de todo lo que hemos platicado, esta Ley de Justicia Cívica del Estado de México parece una apuesta bastante ambiciosa, ¿no? Busca mantener el orden cotidiano, sí, pero con herramientas que van mucho más allá del simple castigo. Crea una estructura con personal especializado, incluyendo la figura del psicólogo, que es muy notable, protege derechos de todas las partes y ofrece un abanico de sanciones donde destacan el trabajo comunitario y sobre todo estas medidas que intentan comprender y modificar conductas problemáticas desde su raíz. Definitivamente. Tiene el potencial de ser un instrumento muy valioso para mejorar la convivencia diaria, para transformar realmente cómo se gestionan esos conflictos pequeños pero constantes. Claro, siempre y cuando se implemente correctamente. Ese es el gran sí. El énfasis en la mediación, la conciliación, las evaluaciones psicosociales y las medidas para mejorar la convivencia reflejan una visión, pues, muy moderna. Busca equilibrar la sanción con la prevención y la reeducación. Pero el gran reto, como suele suceder con leyes de este calibre, recae en la voluntad y, sobre todo, en la capacidad de cada municipio. ¿Capacidad en qué sentido? En dotar a sus juzgados cívicos de los recursos necesarios, humanos, materiales, financieros, para operar como la ley lo exige. Un juzgado 24/7, con médico, psicólogo, facilitador, no es algo menor. De hecho, un artículo transitorio en la propia ley reconoce que se debe asegurar esta suficiencia presupuestal. Ese es el desafío práctico. Nos deja reflexionando. Con todo este enfoque en las causas subyacentes, en la reeducación, ¿hasta qué punto puede la justicia cívica convertirse realmente en un motor de cambio social, a nivel vecinal? ¿Puede ir más allá de simplemente gestionar los conflictos del día a día y realmente mejorar el tejido social? Es una pregunta abierta, creo. Y un apunte final relevante que encontramos en el documento, en los transitorios. ¿Ah, sí? El quinto transitorio señala algo importante. Quedó pendiente realizar una consulta específica,
una consulta a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y también a personas con discapacidad. Esto para asegurar su inclusión adecuada y perspectiva en la ley. El Congreso local se comprometió a presentar una iniciativa complementaria después de esa consulta. Un tema crucial al que habrá que darle seguimiento sin duda, ver cómo se integra esa diversidad. Así es. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado de la ley. Muy interesante.